Bob, yo voy a hacer un ejercicio contigo y quiero que me sigas el paso, ¿ok? Mira, Ok. si tú tienes tienes una herencia, digamos que un familiar, más allá de hace, por decirlo así, tu bisabuelo o el bisabuelo de tu bisabuelo, dejó una herencia. Y decía en la herencia, cuando se llega a este número de nietos, a este en especial, yo quiero que le den esa herencia. ¿Cómo tú haces para reclamar esa herencia? Si ya quien puso la firma ahí y quien dejó esa herencia ya no está, ¿cómo tú puedes recuperar esa herencia? Por la vía legal, por la vía, lo que dejan las leyes. Vemos que un testamento no es válido hasta el que el testador muere, ¿verdad? Obviamente, si ese fue mi antepasado y fue un bisabuelo, un tatarabuelo y murió, pero dijeron, y llegó a verme nacer, pero murió, ¿verdad? Y dijo, quiero esto para Bob. Exacto, y para la familia. Okay. Exacto. Entonces, y ese testamento, tú acabas de decir algo, no es válido si el testador todavía vive, o sea que tiene que morir, ¿verdad? Exactamente. Ok, y el juez cuando se llega a la persona que reclama la herencia, entonces quiere decir que ya no hay prueba del testador, no hay, o sea, no está vivo. Ahora, eso es una prueba fáctica de que uno puede tener una evidencia de algo verdadero a través de un testamento sin el testador, ¿sí o no? Exactamente. Ahora, te pregunto yo, ¿cómo se llama tu Biblia? ¿Cómo se llama tu Biblia? ¿La Santa Biblia? ¿Cómo se llama? ¿La Reina Valera? No, ¿La palabra de Dios? No, ¿cómo se llama tu Biblia? La Biblia de todos nosotros, los cristianos, sin importar la versión. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? La palabra de Dios. No. Se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Oh, en eso es ok. Ahora me sigue la lógica. Exactamente. Entonces nosotros los cristianos sí tenemos evidencia de testamento que nos dicen que Jesús es Dios. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay testigos también. Miren lo que dice acá abajo bobo. Se basan en una historia escrita no real. Si fuera historia, bobo, por su naturaleza es real. Los historiadores no estuvieran escribiendo una historia no existente. Eso fuera como la mentira que tú crees de la mitología de la evolución. Eso no es historia. Esa es ficción. No llega ni a ciencia ficción. Es ficción. Y arrebata y usurpa la ciencia que ya tenemos. Un ejemplo, en la ciencia tenemos lo que se llama microbiología. Ustedes usan la macrobiología, que todavía está por probarse. Ese es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que hacen para intentar justificarse? Agarran la ciencia que ya existe y decirle, atribuírselos a ustedes mismos. Hacen no diferente, como lo comparo con la Iglesia Católica Romana, que dice que es la única y la verdadera, que es una gran farsa, lo sabemos, y que hay un papado, y hacen un invento y se llaman los verdaderos y únicos cristianos. Una farsa del infierno. Ustedes son igualitos como su padre Satanás. Vienen, agarran de lo que pueden, igualito como tienen moralmente, en su cuestión de moralidad, moralmente están en bancarrota, vienen, agarran lo que quieren del cristianismo, luego agarran el cristianismo a su gusto y lo usan en contra del cristiano, sin leer el testamento, que es para cristianos, no para ateos, ni saber cómo se usa. Léelo, estúdialo, compáralo. Un ejemplo, un ex ateo que quiso probar que Dios no existía, y tú sabes de este hermano Robert, tú sabes de el famoso Lee Strobel, el caso for Christ, the case for Christ. Permítame, amado. El case for Christ, ¿qué es lo que hizo? Se fue en una jornada, en una gira, estudiando, usando sus tácticas como abogado y como reportero, porque tiene doble título. Y dijo, voy a probar que el Dios de la Biblia es un falso. Entonces empezó a estudiar, empezó a preguntar, a investigar. Empezó a ver los documentos cristianos en los arameos, en el griego. Empezó a hablar con cristianos y no cristianos, educados. ¿Y qué se dio cuenta al final del día? Lo que debía haber reconocido desde el comienzo. Hay historia, hay veracidad, hay testimonio, hay eventos, hay localidades, hay geografías, hay tiempos, historiadores que escribieron sobre Cristo. Lo que ocurrió con Cristo, la vida de Cristo, lo que sucedió es innegable. Aunque le quieras llamar Jesús natural, en su naturaleza nomás, y quieras negar su divinidad, estuvo aquí. Fue a una cruz, en su martirio, pagó por nuestros pecados, lo quieras aceptar o no, aplacó la ira de Dios y resucitó al tercer día. Eso es innegable. Hay historiadores, por decir seculares, no cristianos, que escribieron que sí existió Cristo. Un pacatazo contra todo ateo.
Y hay historiadores bíblicos de lo que no hay mejor historiador que el historiador del que es testigo ocular. Testigo ocular, más de 500 estuvieron ahí, más de 500 vieron su resurrección, más de 500 vieron que ascendió al cielo. Eso es innegable. El querer negarlo es ser un estúpido. Esa es la historia. La historia que no te gusta es otra cosa, pero no significa que no es verdadera, es más que verdadera. Que a ti no te guste es otra cosa. Que no deja de ser la verdad, eso nunca va a dejar de ser la verdad. Te guste aceptarlo o no. Esa es la verdad de la historia de Cristo. Exacto, me encanta, Bob, lo que has dicho. También Liev Strobel, como filósofo, también él agrega en su libro: negar a Dios y negar la existencia de Dios no la hará desaparecer. Así que el ateo puede ladrar como perro, como perrita, diciendo Dios no existe, Dios no existe. Y eso no le afecta a la historia, no nos afecta a nosotros, ni le afecta a Dios, porque siempre sigue existiendo. El negacionista es siempre así. Es como Joseph Stabile, ¿no? Joseph Stabile decía, cuando servía al hombre el bigotito, decía: repite una mentira hasta que tú mismo la creas y los demás que te escuchen lo crean. Y eso es lo que es el ateísmo. El ateísmo cree que por pasarse repitiendo día y noche en las redes de TikTok, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. ¿Tú crees que vas a hacer desaparecer y que a Dios vas a hacerlo desaparecer con esa pedorrera? No. Sube aquí, argumenta y deja de estar chillando, porque lo único que hace es el ridículo. Otra cosa, también está Khan. ¿Te acuerdas del hermano Khan, no? El australiano que levantó el arca de Noé, una copia del arca de Noé ahí en Estados Unidos? Dice que en una ocasión un ateo le dijo: mira, si tú me muestras a tu Dios, yo me hago cristiano. Muéstrame tu Dios y me vale. Y me hago. ¿Cuál fue la respuesta del famoso sabio? Le dijo: mira, amigo, él ya vino hace 2000 años y le crucificaron. El hecho que tú no lo quieras aceptar no va a desaparecer esa realidad. Un día vas a estar delante de él, y un día, si estás con vida y estás aún aquí, él se va a presentar y va a ser muy tarde. Porque el hecho que te pase como lo de Tomás, que hay que ver para creer, eso tampoco convierte tu corazón de la maldad. Porque cuando la palabra dice que Dios liberó al pueblo de Israel del éxodo, vieron milagros y prodigios, y un poco después fueron al desierto a hacer un ídolo. Entonces el tener la evidencia de ver a Dios, eso tampoco puede cambiar el corazón de un ateo que simplemente es un perverso y moral. La mayoría de ateos han sido ateos psicópatas asesinos. Tenemos el caso, ¿te acuerdas, Bob? No sé si te acuerdas del caso de una atea que levantó y fundó una gran, ¿cómo le dicen a esto? Fundó un grupo de ateos en Estados Unidos, y esta fundación que esta atea había fundado hizo que por esa fundación se quitaran las oraciones de las iglesias. El nombre las oraciones de la escuela, ¿verdad? Ajá, de la escuela, sí, no de la iglesia, de la escuela. Sí, esa fue una atea. Creo que la Marlene O'Hare, ¿no? Ajá, esa. Pero mira cómo terminó la atea. Sí. Mira cómo terminó esa atea involucrada. Sus propios ateos militantes, después de haber formado esa secta atea pedorra, terminaron desviviéndola. Y todavía, para el más rematar, su hijo, que era ateo y que había nacido en esa secta, se convirtió al cristianismo. Y adivinan dónde terminó: en Rusia, predicándole a los cristianos, llevando nuevos testamentos para que la gente pudiera ser salva y para que la gente se acercara a Cristo, después de que José Stalin, el ateo sangriento pedorro, se había cargado miles de cristianos. Sí. No, sí sé esa historia. Sí sé de que su hijo el Señor lo tocó y fue convertido al Evangelio. No sabía de la parte que fue a evangelizar a Rusia, pero sí sé de eso. Qué linda historia, precioso. Aunque su mamá desgraciadamente no quiso aceptar y rechazó el Evangelio, hizo movimientos en contra, y al final, yo no sabía esa parte que la desvivieron. Wow. También hay otra. Sí, ya te lo voy a poner aquí de fondo para que veas. Y lo peor, lo irónico, es que el hijo terminó predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque así es este ateísmo. El ateísmo pedorro es tan patético y tan peligroso para la humanidad que si ellos mismos desearan irse a vivir a una isla, entre ellos se terminan quitando la vida. Exactamente, porque el ateo no valora la vida. Los grandes existencialistas, filósofos como Jean-Paul Sartre, no hubiera, si vamos a poner, si los pones todos juntos, no tuvieran ningún problema en desvivirse todos.